Las actas de las sesiones 330 y 331 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de la bancada de diputados de C, por el cual informa que la diputada señora Yasna Proboste será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Juan Morano. También ha llegado un pareo de los diputados Giorgio Jackson y Sergio Gaona para esta sesión. Ordinario 92 del ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, mediante el cual en cumplimiento... Disculpe. ¿Qué implicancia tiene el pareo? ¿Significa que no van a estar presentes? Y ninguno de los dos puede votar. El que venga no vota. Ya. Ok. Ordinario 92 del ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, mediante el cual, en cumplimiento del artículo 3 transitorio de la Ley 18.985, remite los resultados del estudio de evaluación Ley de Donaciones con fines culturales. Nueva comunicación del presidente... Por favor, le agradeceré a los asesores y a todos que vamos a escuchar la cuenta. Nueva comunicación... Me lo pidió la diputada Girardi. ¿Me deja conducir, por favor, diputado Gutiérrez, dentro de lo que es normal, estrictamente? Del presidente de la Federación Regional Metropolitana de Asistentes de la Educación, FREMACET, señor Víctor Murcia, mediante el cual solicita que la discusión del proyecto de ley que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública se haga junto a la discusión de las condiciones de desvinculación por fuerza mayor de los funcionarios DAEM y DEM de establecimientos educacionales, considerando las propuestas hechas por las organizaciones gremiales afiliadas al Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Sostiene que el daño social que se les ocasiona no es menor, considerando lo siguiente: que la gran mayoría son funcionarios de más de 50 años cuya carrera ha sido la práctica en el cargo y no los títulos profesionales con que hoy felizmente cuenta la juventud que ha ido ingresando, por lo que será casi nula la posibilidad de que estas personas puedan reinsertarse en el campo laboral. Daño previsional tanto en salud como a sus jubilaciones por pasar a ser indigentes y no cotizar en ninguno de los dos sistemas. Compromisos educacionales de sus hijos, no pago de créditos hipotecarios, no pago de deudas financieras contraídas. Desea entregar una propuesta de salida que produzca el menor daño posible para que ningún trabajador pague las consecuencias de esta reforma educacional, por lo que solicita audiencia con la Comisión para profundizar el tema. Comunicación de la psicóloga señora Heilel Galleguillos de la región de Coquimbo, a través de la cual manifiesta la molestia y preocupación de los profesionales asistentes de la educación en relación a la tramitación del proyecto de ley que establece el estatuto. Expresa que si bien apoyan un marco regulatorio, es necesario aclarar que si este estatuto es aprobado tal cual e ingresado según la propuesta del gobierno, los profesionales asistentes de la educación serán gravemente vulnerados y menoscabados. Sostiene que se debe recordar que el gobierno se preocupó de los docentes, siendo ellos todos traspasados sin pérdida de sus derechos, además de verse aumentados sus sueldos con la carrera docente. En cambio, los asistentes de la educación serán traspasados paulatinamente, según se vayan implementando los servicios locales de educación y disminuyendo su sueldo base, causando un grave perjuicio directo a sus derechos adquiridos y ganados tras años de negociaciones. Añade que la ministra, mientras se tramitaba la NEP, se comprometió a respetar todos los derechos adquiridos de los asistentes de la educación, derechos adquiridos en los contratos colectivos e individuales. Por tanto, los profesionales asistentes de la educación solicitan la mejora del estatuto en los siguientes puntos: que se les reconozca su título profesional como a los docentes, tener derecho a capacitación y perfeccionamiento, que su sueldo base de cálculo propuesto por el gobierno no pueda ser inferior al sueldo base actual de un profesional. Comunicación del presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Corporaciones Municipales de Educación, FENACICOM, a través del cual hace llegar propuestas e indicaciones al proyecto de ley que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública. Lo mismo ha remitido el presidente de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación, FENACOMUT, y la presidenta de la Federación de Sindicatos, BTF. Todo ello presenta una propuesta de indicaciones al proyecto. Y correo electrónico al presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, señor Miguel Araneda, a través del cual solicita autorización para ingresar a esta sesión. Esto es la cuenta, señor presidente. En relación a la cuenta se ofrece la palabra. En relación a la cuenta se ofrece la palabra. En temas varios se ofrece la palabra. Me permiten primero entregar una información que es importante. El señor presidente titular de esta comisión, don Rodrigo González, está fuera del país y me contactó conmigo en la semana pasada para solicitarme tuviera bien reemplazarlo en la presidencia de esta comisión en mi condición de expresidente de la misma. Accedí porque entendía que era importante, ¿no es cierto?, que hiciéramos si esta es la información que quiero
compartir con cada uno, especialmente de los diputados miembros de la comisión. ¿Ah? No, no soy el último, como usted bien lo sabe. Si usted quiere, haga la cuestión reglamentaria, yo encantado le cedo a la persona. No sé, yo le estoy informando lo que hizo Rodrigo. Un acuerdo entre personas, a eso me refiero, hay un procedimiento establecido, entonces, pero yo no tengo mayor objeción. Así como no está el diputado Robles y él fue el último presidente, si se conversó con él o no. No tengo yo. Perfecto. Yo tengo la transparencia no está, cómo está, fue, está cómo fue, ¿no? Ya, presidente. En temas varios se ofrece la palabra. La diputada Girardi y el diputado Gutiérrez. Sí, presidente, esto tiene que ver con una situación que está afectando al Consejo Nacional de Monumentos. ¿Ya? Yo no sé, esto tiene que ver con solicitarle un oficio a la ministra de Educación, ya que el Consejo de Monumentos depende de la DIVAM, que a su vez depende del Ministerio. ¿Ya? Y desde la designación del Consejo de Monumentos Nacionales como un organismo con pertinencia ambiental, ¿ya? La cantidad de ingresos que tiene este Consejo, que son proyectos a evaluar, denuncias, etcétera, se ha incrementado exponencialmente. ¿Ya? Y esto ha evidenciado una debilidad orgánica, ¿ya? Y también de recursos humanos. El último trimestre del 2016, efectivamente, se planteó esto por parte del Consejo. ¿Ya? El Consejo de Monumentos plantea que es necesario aumentar la planta, ¿ya? Y además se nombra a María José Figueroa como nueva coordinadora del área de arqueología. ¿Ya? Esta sobrecarga del área, ¿ya? Efectivamente hace que los profesionales del área le soliciten a la nueva coordinadora que tengan más profesionales. ¿Ya? Ella hace las gestiones, nunca le dan respuesta, y finalmente esta misma coordinadora plantea una acusación por acoso laboral por parte de la secretaria ejecutiva, que es la señora Ana Paz Cárdenas, ¿ya? Y producto de esta acusación, ¿ya? Ella es sacada de su rol de coordinadora. ¿Ya? Hay una investigación supuestamente en el Ministerio de Educación respecto a este tema, pero además hay una resolución de la Asociación Chilena de Seguridad que plantea que efectivamente aquí hay una persona que está ejerciendo un liderazgo autocrático y que tiene serios problemas de dirección respecto de la unidad. Hoy día los trabajadores, los arqueólogos, están en paro, ¿ya? Llevan harto rato en paro, porque además esta persona, señora Ana Paz Cárdenas, además de sacar a la coordinadora que la acusó de acoso laboral, ¿ya? En las declaraciones, ¿ya? De testigos, le subió el sueldo a los que declararon a favor de ella y echó a los que declararon en contra de ella, ¿ya? Esta misma persona en el Consejo en sesión del Consejo de Monumentos la semana pasada planteó que había una resolución oficial del Ministerio de Educación que a ella la exculpaba de toda culpa o de toda responsabilidad respecto a la situación de acusación de acoso. Yo pregunté en el Ministerio de Educación, no existe tal resolución, o sea, esta señora además mintió en una sesión formal del comité, de la sesión de consejo del Consejo de Monumentos. Por lo tanto, presidente, yo creo que hay una preocupación de los trabajadores y de los profesionales del área de arqueología, ya de que efectivamente se piensa que aquí hay una intención de desmembrar el área de arqueología porque se han echado a muchos ya de los trabajadores y de los profesionales. Hay una situación de amedrentamiento permanente, profesionales que quisieron reunirse conmigo, ya no los dejaron salir en su hora de colación para reunirse conmigo por parte de la señora Ana Paz Cárdenas, y por lo tanto yo solicitaría que el ministerio se haga parte de esta situación. Yo hace rato que estoy tratando de que el ministerio, la presidenta de este Consejo de Monumentos es la ministra de Educación, ¿no? Hace rato que estoy pidiendo que la ministra pueda ejercer esta función y ver qué es lo que está ocurriendo en el Consejo de Monumentos,
¿ya? También me gustaría ver la posibilidad de que se realice una auditoría externa respecto de cómo se están utilizando los recursos en esta unidad, ¿ya? Y que efectivamente se le dé una solución al problema del paro. Estamos hablando de profesionales, son todos profesionales arqueólogos, ¿ya? No es fácil encontrar buenos arqueólogos en Chile y que opten por no trabajar para las empresas, porque la mayoría de los arqueólogos trabajan para las empresas, para la evaluación de los proyectos ambientales, para los estudios de impacto ambiental, y son pocas las contrapartes que están hoy día en el sistema público para poder hacer de contraparte estos estudios de impacto ambiental donde participan arqueólogos que trabajan para las empresas. Por lo tanto, hoy día es absolutamente vital este servicio. Claramente aquí hay una mala gestión hace mucho rato, porque esto no es un problema de ahora, esto se viene arrastrando hace mucho tiempo, ¿no? Y yo le pediría al Ministerio que por favor, ¿no? Tomen carta en el asunto, hagan las auditorías respectivas y se tome una resolución respecto de quienes están a cargo hoy día de la dirección de este equipo, que claramente, además de la resolución que existe de la Asociación Chilena de Seguridad, de que aquí hay un liderazgo poco eficiente y autocrático, me gustaría que se resuelva el tema de una vez por todas. Eso, presidente. En concreto, su solicitud, si traduzco bien, su intención es que se oficie a la ministra de Educación para que nos informe a esta comisión y a usted por intermedio de ella sobre la situación que ha descrito, y además se realice auditoría, ¿no es cierto?, respecto al uso de los recursos y la gestión de la jefatura en cuestión. Lo último, presidente, que también lo planteé, es que sería bueno que la ministra ejerza su rol de presidenta del Consejo, ¿no? Para que efectivamente, y que alguien escuche a esto, porque lo que no se ha logrado es que los profesionales puedan ser escuchados por parte del Consejo, ¿no? Porque solo se escucha a la secretaria ejecutiva y los profesionales no han sido escuchados por ninguna instancia. Entonces, o que la ministra los escuche, los cite y los escuche, o que ella, como presidenta del Consejo, ejerza esta función como presidenta y pida que sean escuchados en el Consejo de Monumentos, en la sesión del Consejo. Colegas, ha solicitado oficiar en los términos que se ha señalado. ¿Hay acuerdo? Acordado. Entonces, gracias, para que la Secretaría despache ese oficio a la ministra en el más breve plazo. Siempre en temas varios, al diputado señor Gutiérrez. Gracias, presidente. Preguntar si tenemos respuesta del Ministerio de Educación respecto de un tema que hemos planteado en varias oportunidades. Se planteó la semana pasada y el Ministerio que debe contestar en la situación de las psicopedagogas. Esto lo planteo porque se está dando una situación en algunas comunas de que incluso por presión de las Ceremis de Educación se está procediendo al término de los contratos de las psicopedagogas porque se ha comunicado que no se les va a autorizar a ejercer la función docente y que tienen que reemplazarlas por educadoras diferenciales. Entonces esta situación ya se hace insostenible, los alcaldes no las pueden mantener contratadas porque no las van a poder tener en aula, y esta situación el Ministerio quedó resolverla en el mes de noviembre. Estábamos terminando enero, el proyecto misceláneo que quedaron comprometidos de mandar ya va a ser imposible que salga aprobado, que sea ley, y por lo tanto yo creo que la única alternativa, presidente, a través de la subsecretaria que está presente, es el Ministerio encuentre alguna vía administrativa para resolver esta situación. Entonces, pero los alcaldes no lo saben. Los alcaldes están tomando la decisión hoy día de despedir. Entonces, no tienen otra opción. Y en ese sentido es urgente que este tema nos digan oficialmente si se va a resolver o no. Porque han dicho aquí en innumerables oportunidades que se va a resolver, que no olvidemos del tema, que la solución está, pero los alcaldes siguen con la presión de despedir. Entonces, y además el propio ministerio que lo está obligando a despedir. Entonces, en ese sentido, ojalá, subsecretaria, si nos puede dar una respuesta antes que termine esta sesión hoy día, ¿cómo se resuelve y cuándo? Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Recordar que, a juicio de sus palabras, esto habría ido escalando, porque la primera circunstancia es que no se le estaba reconociendo la asignación, ¿no es cierto?, el RBP, la Renta Básica Mínima Nacional Docente, porque no se les adscribía a ellos la condición de docente, y un dictamen de la Contraloría señalaba solo se les reconocía cuando efectivamente estaban impartiendo clases en el área de especialización.
pero cuando ejercían el rol siempre importante de psicopedagoga que tratan trastornos, ¿no es cierto?, de distinta naturaleza, ahí no tenían derecho a cobrar el RBP, ¿no? Entonces, ahora ya estarían, según sus palabras, despidiéndolas, es decir, no contratándolas, lo que me parece un descriterio, toda vez que de todas maneras, esa es otra cosa muy distinta, porque las psicopedagogas siempre van a ser necesarias para atender a niños, ¿no es cierto?, que tengan trastornos de cualquier naturaleza en el ámbito del aprendizaje. Bueno, pero es bueno que entonces acordamos reinsistirle al Mineduc en orden a que nos dé respuesta sobre esa materia que está pendiente. ¿Estamos acordados? No sé si van a poder en el transcurso de esta sesión. Muy bien. Siempre en temas varios, por favor, diputado. En temas varios, entramos en el orden del día entonces. Esta sesión ha sido citada con el objeto de iniciar la votación en particular del proyecto de ley que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública, boletín número 11.536-04 en primer trámite constitucional. Para el efecto contamos con la presencia de la subsecretaria de Hacienda, la señorita Macarena Lobos Palacio, a quien saludamos y damos la bienvenida, y le acompañan los asesores de la Dirección de Presupuestos, señores don Matías Salazar y don Rodrigo Caravante. Bienvenidos a ambos. Por el Ministerio de Educación se encuentra presente la subsecretaria de Educación Parvularia, la señora María Isabel Díaz Pérez. Saludamos también su presencia. Y los asesores de la ministra de Educación, don Nicolás Cataldo, la señora Fernanda González Lima y don Felipe Torrealba. ¿Sí? Todos cordialmente saludados y bienvenidos, y al mismo tiempo a todos los representantes de los distintos gremios de los asistentes de la educación de este largo y ancho y angosto, ¿no es cierto?, territorio. Sí, claro, me anduve confundiendo. Estaba pensando en Brasil, porque tenemos, a propósito, y quiero saludar, aunque no lo crean, tenemos la presencia acá de un grupo de estudiantes de la Universidad de Sao Paulo, o ¿cómo se llama la universidad? Getúlio Vargas, que es de Sao Paulo, ¿no es cierto? Y ellos son estudiantes de administración pública y están haciendo una investigación sobre la reforma educacional que se ha estado implementando en Chile. Así que bienvenidos a nuestros estudiantes que están interesados en nuestra reforma, ¿no? Interesante. Nuestro políglota oficial. Entonces por osmosis. Mesmo. Bien. Ok. A ver, ahora entrando en el orden del día, quiero compartir. Existía la posibilidad de haberlo hecho esto entre nosotros, los diputados, primeramente, que es lo que corresponde, y luego se invita a los invitados. Pero como ya estaban aquí dentro, es muy impopular que yo les diga salgan. Así que vamos a transparentar al máximo la conversación. Mire, ya analizamos la sesión pasada el que para los asistentes en general es muy importante la aprobación de este proyecto, a lo menos en esta comisión, al más breve plazo y antes del término de, ¿no es cierto?, este periodo legislativo que termina la próxima semana, en los hechos. No obstante, existen una serie de carencias que los asistentes ven en el proyecto, particularmente respecto de algunos reivindicaciones de orden remuneracional, como quedó en evidencia la semana pasada el tema de la asignación de experiencia, ¿cierto?, que quede establecido y consagrado,
la renta mínima base por categorías y también lo relativo a la asignación de zona, entre otras materias, porque después hay un largo, etcétera, 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 dependiendo de las particularidades, porque están los asistentes de corporaciones, ¿no es cierto?, que tienen una visión bastante distinta a los asistentes que forman parte de los colegios municipales e incluso de los 3166, porque tienen realidades distintas. Nos hicieron llegaron a esta comisión y a mí personalmente también, como creo que a todos los diputados, largos textos con indicaciones, propuestas, incluso ahí había uno, me llamó la atención, un interesante, eso era más que nada ¿cómo se llama? ¿Un estudio jurídico? No, ¿cómo se lee? Un informe en derecho, exactamente, un informe en derecho que estaba muy bien, evidentemente lo hizo un abogado, por los fundamentos jurídicos, ¿no es cierto? Tiene como 16, hay un documento con 16 páginas y hay otro de como 22. Y hacia el final vienen un conjunto de indicaciones propuestas precisamente a partir de esa argumentación de carácter jurídico. También otros, como los integrantes de los DAEM, como vimos en la cuenta, ¿no es cierto?, que están planteando ahí un tema de cómo se garantizan, ¿no es cierto?, el trabajo de todos. Bueno, en ese escenario, el gobierno estuvo, y esto lo ha informado la subsecretaria de Educación Parvularia, que ha estado encomendada por el Ministerio, ¿no es cierto?, en cuanto a avanzar en las conversaciones con los asistentes de la educación. Y por otro lado, la subsecretaria de Hacienda, que para estos efectos es muy importante porque ellos son los que ponen, ¿no es cierto?, y autorizan el gasto público. Yo, claro, estoy de acuerdo, plenamente. Ya habíamos tenido la vez anterior, la semana pasada, un aumento, se había expresó aquí, un aumento significativo en el esfuerzo económico que el gobierno estaba haciendo. Entiendo que de 48.000 millones adicionales. A este esfuerzo se le agregan otro esfuerzo traducido en una suerte de acuerdo que se ha hecho, ¿no es cierto?, en estos días. Todo ello se ha traducido en un protocolo de acuerdo entre el Ejecutivo, representado por estas dos damas y sus asesores, y los asistentes de la educación, que se hace cargo de estas tres cosas que yo enuncié antes. Uno, el tema de la asignación de experiencia, visto por el tema de los bienios. Dos, el tema de la renta básica o mínima, así se llama, renta mínima, ¿no es cierto?, por las distintas categorías. Y también lo de la asignación de zona, que porque tiene un impacto económico muy alto, se conviene en hacer un estudio, un análisis para abordarlo. Bueno, este protocolo está por ser firmado y se quiere solicitar a esta comisión que en virtud de que este protocolo se haría a cargo de gran parte de las demandas que estaban insatisfechas hasta la reunión pasada, se nos solicita a nosotros, los miembros de esta comisión, que para avanzar y dado el escaso tiempo que tenemos, pudiéramos primero conocer el proyecto. Yo le voy a dar la palabra, el protocolo, perdón, al Ejecutivo para que lo dé a conocer en su alcance y en más detalle. Yo estoy haciendo simplemente una suerte de síntesis. Pudiéramos votar como un paquete y no artículo por artículo en la discusión el resto del proyecto. Yo le quiero recordar a los distinguidos que están invitados, pero eso no les faculta para tomarse derechos que no tienen. Aquí no puede hablar e intervenir nadie que no tenga expresamente la autorización de esta mesa, para que nos entendamos, porque estamos haciendo un esfuerzo. ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos consultar, ¿no es cierto?, nuestro ordenamiento jurídico y nuestro reglamento interno, y lo primero que hice fue preguntarle a nuestra secretaria si eso era
posible, en la eventualidad de que existiera el milagro que estemos todos de acuerdo. Pongo entre paréntesis milagro, ¿ya? Podría ser, ¿no es cierto? Desgraciadamente tengo que informarle y colocar sobre la mesa que en nuestro reglamento, y le voy a pedir a nuestra secretaria, que actúa para estos efectos como ministra de Fe y celosa, cauteladora del fiel cumplimiento del reglamento, ¿no es cierto?, de nuestra corporación, que lea el artículo 274, si no me equivoco, y allí está la respuesta de que eso es imposible de hacer del punto de vista. Porque ya hay indicaciones presentadas, porque nos dimos plazo hasta el día de ayer para presentar, hay más de 50 indicaciones, entre las cuales están solo contenidas las del señor Morano, Yana Proboste, Fachaín, y faltan aún las de la diputada Cristina Girardi, más otras del sector que representa a don Romilo Gutiérrez, don Jaime Vilolio, etc. Sí, el diputado Jackson. Están todas. Están todas en el Son comparado. alrededor de 50 que hay en el comparado. 54 me dice la asesora, que tiene mejor información que yo. Tienen comparado. Otro tema que, con esto termino de expresarla, es que este protocolo de acuerdo carece de las indicaciones en concreto. No las ha ingresado el Ejecutivo y solo estaría en condiciones de ingresarlas o mañana o en una presunta comisión de Hacienda, por ejemplo, lo que cual nos obligaría a un acto de fe que solo... Inusitado también. Ese es el contexto. Entonces, estimados colegas, tenemos que resolver sobre esta materia, pero previo a ello voy a pedirle a la secretaria que nos lea el artículo 274 de nuestro reglamento interno. Presidente, antiguamente se utilizaba mucho esto de aprobar indicaciones a referéndum, es decir, sin la firma del Ejecutivo. Por lo tanto, el artículo 274 del reglamento se modificó expresamente para impedir aquello. El inciso segundo señala, solo serán admitidas las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Todas deberán ser presentadas por escrito, debidamente redactadas, especificando el lugar que corresponde al artículo o inciso nuevo que propone agregar o indicando la o las modificaciones que pretende introducir. No se admitirán las indicaciones que no estén firmadas, ni aun por asentimiento unánime, aunque cumplan con los demás requisitos antes señalados. No se admitirán las indicaciones que no estén firmadas, que cumplan con la formalidad, ni aún con asentimiento unánime, es decir, simplemente no se puede hacer. Diputado señor Gutiérrez. Presidente, nosotros hemos conversado con los parlamentarios que estamos analizando este proyecto. Tenemos la mejor disposición para resolver satisfactoriamente la discusión legislativa de este proyecto, a lo menos en esta comisión. Pero creemos que hay una dificultad que, si no buscamos una buena solución, nos puede complicar en el trámite del proyecto, porque si nosotros votamos en particular, artículo por artículo, vamos a tener que aprobar o rechazar indicaciones que los diferentes parlamentarios hemos presentado. Y estas incluso podrían colisionar con los acuerdos que tomen los dirigentes con el gobierno. Por lo tanto, yo pensaría que una opción es que retiráramos todas las indicaciones, de tal forma que aprobáramos el proyecto como está, sin indicaciones, y confiando en que el gobierno ingresara las indicaciones para la discusión en Hacienda, lo cual nos podría dar la posibilidad de conocerlas ahí. Y si existen algunas diferencias, que nosotros las podamos presentar en Hacienda, que las pueda corregir algunos temas menores que nos preocupen a los parlamentarios. Pero porque si empezamos a votar y después el gobierno presenta indicaciones, vamos a tener que votar artículos que ya están votados y vamos a demorar el trabajo. Entonces yo propongo que retiremos todos las indicaciones, lo votemos como está y confiamos en el acuerdo del Ejecutivo con los dirigentes, pero con el compromiso que las presente en Hacienda. Gracias, presidente. Ya estoy sorprendido, pero soy un hombre de fe.
Diputado señor Morano. Sí, hay una segunda solución, que es suspender la sesión sin votar y esperar las indicaciones. Yo me quedo por esa porque además entre los firmantes hay personas que no están presentes y no van a poder retirarla. Les dije que había que esperar. Efectivamente, también reglamentariamente no es posible dar por retirada una indicación si no está el autor presente. Solo el autor o autora puede retirarla. No lo puedo hacer yo en un ejercicio para seguir en la nomenclatura de la diputada Aguilar, autocrático, ¿no? Hay dos mociones, las dos claramente respetables, y yo tengo que someterlas necesariamente porque son distintas en su alcance. Diputado señor Morano. Sí, yo quiero señalar que hay solo una proposición que puede ser tomada, porque no se pueden retirar las indicaciones no estando presentes los diputados. Por lo tanto, esa propuesta no tiene sentido hoy día, no están presentes en este momento, es cosa de mirarnos la cara. Pero también una tercera propuesta alternativa que acaba de hacer la diputada Camila Vallejo, presidente, que me parece súper atendible, que es... ¿Podría explicitar la diputada Vallejo su propuesta? Sí, presidente, no es tan complejo, si es que se entiende de que es mejor esperar a votar el proyecto en relación a lo que decía el diputado Romilio Gutiérrez sobre la base de que van a ingresar indicaciones al Ejecutivo, por lo tanto, ¿para qué modificar artículos que después se van a modificar? Habría que modificar la indicación del Ejecutivo y eso no empieza a dilatar mucho. Es que el mecanismo que usualmente se usa es que se dan por rechazadas todas las indicaciones, lo cual no impide que eventualmente, si no se cumple con aquello del protocolo y el ingreso de indicación al Ejecutivo, se pueden renovar, porque igual fueron presentadas. Entonces las indicaciones se pueden renovar. Perdón, es que son parte de lo mismo, se dan por rechazadas y se dan por aprobados todos los artículos que no tienen indicaciones, porque no tienen indicaciones. Correcto, no, eso es obvio, sí. No, si hay acuerdo perfecto, yo no... Disculpe, diputado señor Belolio. Sí, presidente, la propuesta de la diputada Vallejo le está bien con una sola excepción, que es que cuando hay la urgencia que tiene este proyecto de ley, la renovación de indicaciones es diferente. Por tanto, si es que... el proyecto sí tiene urgencia simple. Si tiene urgencia... Bueno, no tiene ninguna urgencia. Si no tiene ninguna urgencia se puede, pero si le ponen discusión inmediata, no se pueden renovar indicaciones, entonces obviamente es otro acto de fe. Claro. Por favor, colega, disculpa, yo le hice ver al Ejecutivo, en las personas de las dos subsecretarias, de estas dificultades de carácter formal. Hay una alternativa que podría visualizarse y que nos podría ayudar, porque entiendo que la voluntad es avanzar y aprobar. Y esto es que suspendamos aquí y que se ingresen por parte del Ejecutivo las indicaciones y se haga solicitar a la mesa una comisión conjunta de Hacienda y Educación para que en un solo acto veamos esas indicaciones y así no tenemos el doble trabajo de educación primero y luego Hacienda. Eso se hace, es perfectamente factible. ¿Tiene que acordarlo la sala? Tiene que acordarlo la sala, pero bueno, ese es trabajo para el Ejecutivo y ya. Porque la verdad es que en caso contrario, la figura que estamos señalando tiene sus complicaciones. Diputado señor Robles. Quiero que nos pongamos la realidad. Entiendo que la última semana, es decir, la primera semana de marzo, las sesiones de la Cámara va a ser en Santiago, y entiendo que en Santiago no se puede votar. Por lo tanto, solamente va a ser una sola sesión, solamente una sesión desde el punto de vista más bien simbólica, claro. Por lo tanto, queda una sola semana y queda una sola sesión de la comisión.
La sala, entiendo que la próxima semana va a trabajar en doble jornada. Por lo tanto, la única posibilidad que tiene este proyecto de llegar a la sala es la próxima semana en una de esas 4 sesiones. No hay otro. Y un proyecto que está sin urgencia comparado con todos los demás proyectos que sí tienen urgencia, que va a haber debate. Hay varios. Yo quiero saber, y aquí es muy importante que esté el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para que nos diga exactamente qué es lo que hacer, porque yo entiendo, después del planteamiento del diputado Gutiérrez, que hay espacio para que esto avance. Pero yo quiero saber efectivamente si el avance va a tener algún significado real, que realmente lo aprobemos en la sala, porque si no es así, entonces avancemos dentro de los espacios donde la discusión se pueda dar con todos los elementos sobre la mesa, con la indicación del Ejecutivo, etcétera, etcétera. Lo digo por una razón práctica, ni siquiera estoy planteando desde el punto de vista político, sino que lo que queda de tiempo para votarlo en la sala es solamente la próxima semana, 2 días. Entonces, presidente, yo quisiera tener clarito el término de los tiempos. Lo que usted propone de suspender y esperar la indicación y hacer comisión conjunta no llega a la sala, por mucho que queramos, porque eso significa que nos vamos a tener que juntar el próximo martes, ¿verdad? Y con suerte, si es que no hay ningún proyecto que tenga urgencias, el miércoles estaría de la próxima semana en la sala, con suerte, o el jueves. Entonces, yo quisiera pedirle en ese sentido absoluta pragmatismo y realidad, más que voluntarismo. Diputado, quiero comentarle que nosotros en la bancada demócrata cristiana ya formalizamos el que le vamos a pedir a la mesa que revise esa decisión que no compartimos. El que no haya reuniones en marzo. Creemos que sería un daño enorme para nosotros, porque lo que va a decir la prensa es que nos alargamos artificialmente las vacaciones y no estamos dispuestos a eso. Entonces, no hay ninguna razón. La única razón objetiva es que aquí se van a estar haciendo trabajos que impiden. Bueno, pero por una semana podemos perfectamente trabajar como hacían nuestros predecesores, que no necesitaban ni botón para votar, sino que de un sistema, porque es por lo demás por una semana. Debiera haber, entonces, si es que eso prima la cordura, a nuestro entender, debiera haber lo que corresponde, una semana más de trabajo legislativo en el mes de marzo, antes del término objetivo de este periodo y antes del juramento de la próxima, que es el día 11. Tenemos varios días hábiles, una semana concreta en que podríamos perfectamente trabajar, incluso arreglando más el 1 y el 2. Hay que revisar eso. Y tenemos que hacerlo aquí en Valparaíso. Ya nosotros pensamos, se puede hacer en el salón, ¿no es cierto?, en el salón de plenario, y se vota a mano alzada. No. Si hay voluntad, se puede perfectamente bien, ¿no? ¿El diputado Morano quiere decir algo? Yo quería enfatizar lo que usted señaló, presidente, porque además analizamos que de la recuperación de la democracia sería la primera vez en la historia que no se hace la primera semana legislativa en marzo. Cuando nosotros asumimos, partimos trabajando el primer día y los diputados que se iban terminaron trabajando hasta el último día. No hay ninguna razón, más allá del hecho de que se quiera reparar la infraestructura, para que no lo hagamos así. Y como usted muy bien señala, hay opciones, porque podemos usar la sala del plenario, podemos usar 10.000 otras alternativas que se pueden ocupar para no perder el trabajo legislativo, cosa que le hemos hecho presente hoy día al ministro, además secretario general de gobierno, reunión con él, diciendo que sabe que más ministro, nosotros no compartimos este criterio que se ha fijado de suspender la primera semana de trabajo. Así es. Ahora, para que entiendan bien, lo que pasa es que, y especialmente la gente que está, nuestros invitados, nosotros por una ley aumentamos el número de parlamentarios, diputados, de 120 a 155. Eso significa adecuaciones de infraestructura muy importantes, ¿ya? Y eso es lo que explica por qué esta decisión que no compartimos, que habría que buscar una solución. Pero yo eso es lo que quiero decir, para que estén informados simplemente, ¿no? Nos gustaría que las demás bancadas coincidieran con nosotros en eso, ¿no? Ya suficientemente daño tenemos desde los medios. El diputado señor Belolio me pidió la palabra. No, presidente, yo lo primero es que obviamente habíamos conversado con el diputado Romilo Gutiérrez, nuestra disposición
por ejemplo, como aquí se ha solicitado, a retirar nuestras indicaciones y entonces dar aprobación del proyecto. Me parece también buena la alternativa que plantea usted, de que estén las dos comisiones conjuntas sesionando. Por supuesto que uno parte de la buena fe y de la disposición, y por eso es que estamos acá diciendo que sí, que nos parece ok, que estamos disponibles para retirar las indicaciones. Pero sin verlas, el problema no es solo para nosotros, sino que también es para el resto de los asistentes y el resto de las personas. Porque si después uno tiene alguna diferencia con esa indicación, va a haber muy poco tiempo para poder repararla. Entonces, a mí me gustaría que cualquiera sea las dos fórmulas, que yo estoy disponible para las dos, ya sea para retirar todas mis indicaciones o para que hagamos una sesión conjunta, que estemos claros con el Ejecutivo que los tiempos son claves. De lo contrario, vamos a poder aprobar acá, en la comisión, el resto de la cuestión administrativa, digamos, me parece que a mí es obvio que tiene que haber sesión la primera semana de marzo, digamos, me parece que es de sentido común, digamos. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Ya es otro problema, digamos. Pero sí es amarrar los tiempos de forma que se garantice que el proyecto salga aprobado de la Cámara de Diputados. Antes del término, claro. Eso. Gracias, diputado. Mire, les quiero, para mejor resolver, ¿les parece? Les quiero solicitar que el Ejecutivo nos dé a conocer los alcances del protocolo del que hemos estado hablando y que ustedes no necesariamente conocen. ¿Ya? Señor Gutiérrez. Solo un tema. Yo le pediría si usted puede conversar con el presidente de la Comisión de Hacienda en paralelo, ver si hay disposición de la Comisión de Hacienda a sesionar en conjunto y qué día puede ser, porque a lo mejor puede ser mañana en la mañana o el jueves en la mañana. Cosa de que, porque si lo dejamos pasar para la próxima semana, la Comisión de Hacienda está con bastantes proyectos de ley que tiene que despachar. Sé que tiene una agenda bien intensa y seguramente la subsecretaria también lo sabe, entonces puede ser que contando con la mejor disposición humanamente no les dé. Entonces sería bueno que usted conversara con el presidente de la Comisión de Hacienda si tenemos la disposición de ellos para optar por esa alternativa. Bien, no soy el actor más indicado, pero ¿quién es? ¿Lorenzini o José Miguel? Ya, ok. Bien, podríamos mandatar a alguien que fuera a explorar esa posibilidad. Si ustedes me permiten, Juanito Morano, ¿por qué no hace ese trabajo con José Miguel, dado que se trata de una persona de nuestra bancada? No estoy de acuerdo con que no se discuta como se discutir todas las indicaciones. Sí, claro. Hay un acuerdo en mi ausencia. Exacto. Segundo, es que hay estimado Romilio, hay un solo problema a eso, que eso presupone que mañana estén las indicaciones aquí presentadas conforme al reglamento y no alcanzan. Entonces, por eso yo creo que más razonable, a lo mejor que ponernos en el horizonte del jueves, tal vez el lunes, no, que es que en Santiago no... la subsecretaria de Hacienda para entonces entrar en materia con el protocolo. Por su intermedio, señor presidente, conjugando los temas de fondo del protocolo y los temas procedimentales, porque están ineludiblemente atados, porque sobre la base del protocolo que hemos suscrito con el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación está la voluntad del Ejecutivo, de ellos, por cierto, y entiendo que también de los parlamentarios que ha quedado expresada acá, que esto sea ley en esta legislatura, digamos, durante este gobierno. Y sobre la base de eso nosotros concentramos nuestras energías en suscribir un acuerdo con ello y por eso no presentamos las indicaciones en el plazo que había fijado la Comisión, pero sí lo habíamos planteado y así lo habíamos explicitado. También he hablado por su intermedio, presidente, con el diputado José Miguel Ortiz en poder llegar mañana con las indicaciones y que, tal como parafraseándolo, haciendo un acto de fe, esta comisión tuviera bien poder despachar el proyecto en los términos que había sido formulado originalmente con el Ejecutivo, conociendo, por cierto, a cabalidad el protocolo que detalla de manera íntegra lo que sería el contenido de las indicaciones y poder sesionar mañana en la Comisión de Hacienda para poder ver ahí con indicaciones incluidas y despachar el proyecto. Por tanto, si había ese compromiso inicial del diputado Ortiz de la Comisión de Hacienda, entiendo que no habría inconveniente para acoger la propuesta procedimental, cualquiera de las dos propuestas procedimentales que aquí se plantean, con la idea de poder despacharlo efectivamente mañana, que sería el único plazo que habilitaría que se cumpliera, digamos, la trayectoria general de que esto pudiera materializarse como ley.
Eso es lo procedimental. No sé si quiere que entre también en materia de inmediato, presidente. Por favor. Bueno, tal como lo señaláramos la semana pasada en la mesa de trabajo que teníamos con el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, habíamos avanzado en dos temas claves que se habían planteado y que detallamos latamente en la sesión anterior, respecto a incorporar el tema de las rentas mínimas y los bienios en la asignación de experiencia. Sin embargo, bueno, y tal como ellos lo manifestaron, la disposición de ellos y la voluntad de que esto se despachara prontamente para poder materializarse como ley, dado el avance sustantivo que tiene, más allá de las diferencias que algunos plantearon, pero que consideraban que esto era un avance muy relevante y que por tanto tenían la voluntad de que se despachara. Nosotros, exhortados, digamos, por la discusión que se dio aquí en la comisión, seguimos en las conversaciones con ellos y hemos llegado a un protocolo de acuerdo que avanza, aparte de recoger los temas que ya habíamos explicitado, avanza en tres aspectos relevantes. Uno, tal como lo señaláramos, en el tema de las rentas mínimas, ustedes saben que las rentas mínimas están reguladas, al igual que para el resto de la administración central, en el sentido de que se considera lo que reciben los funcionarios y para llegar a la renta mínima que se fija por ley se le paga una bonificación adicional. Para determinar nosotros cuál es la base de cálculo para la determinación, se incluía la bonificación que reciben los asistentes de la educación en virtud de la ley 19.464. Ese fue un punto de debate. Nosotros, luego de retomar las conversaciones después de la sesión, tuvimos a bien conceder ese punto y que por tanto se excluya esa asignación de la base de cálculo, lo que va a permitir aumentar. Esto tiene un costo adicional de 5.000 millones que incrementarían los 48.000 millones que planteaba la sesión anterior, sumada a lo que eran los bienios más las rentas mínimas. Adicionalmente, otro punto de debate que fue una preocupación expresada tanto por los asistentes como por la mayoría de los parlamentarios integrantes de esta comisión, estaba el tema de la asignación de zona. El Ejecutivo fue bastante explícito en señalar que el costo asociado al otorgamiento de esta asignación era altísimo y por tanto no estaba en condiciones de absorberlo de manera inmediata en este proyecto de ley. Sin embargo, se combinó con los asistentes para dar una señal en ese sentido, que al cabo de 12 meses de publicada esta ley se comprometía a realizar un estudio sobre la pertinencia, aplicabilidad y viabilidad de la aplicación de la asignación de zona a los asistentes de la educación traspasados y aquellos regidos por el decreto ley 3.166. Adicionalmente, una cosa que se había adelantado también está la disposición, y así queda recogido de manera expresa en el protocolo, adelantar, ¿no es cierto?, la vigencia de todas las normas no remuneracionales a el día 1 de enero del año siguiente a la publicación de la ley, entiéndase el tema de las categorías y funciones, formación, jornada de trabajo, colación y feriado legal. Asimismo, en esta misma categoría está lo relativo a las causales de cese de funciones de los asistentes, donde se modifica, como ustedes saben, y lo explicó latamente Fernanda en la sesión anterior, hoy día se aplica como estatuto en la norma del Código del Trabajo, por tanto aplica el artículo 161 de necesidades de la empresa, lo cual dejaría de aplicarse al 1 de enero del año vigente, aplicándose las normas contempladas en el artículo 27 y 28, si la memoria no me falla, respecto a las causales nuevas de cesación de funciones que aquí se establecen. En términos generales, presidente, eso es lo que contempla. Podemos dar lectura o sacar copia para que ustedes, los asistentes ya miembros del Consejo, han suscrito el protocolo y, como digo, viene latamente detallado en 7 páginas y que es una copia bastante fiel de cómo se retrataría esto en las indicaciones para efecto de viabilizar este proyecto. Señorita, subsecretaria, y no sé si la señora subsecretaria de Educación Parvularia quiere complementar, agregar algo. Ok. El tema del calendario, los tiempos que tienen contemplado respecto a la Cámara y el Senado, si quieren que sea ley de la República. Le ofrezco la palabra, subsecretaria, para... Por su intermedio, señor presidente, sin querer arrogarme competencias que no me competen, había cuenta que, tal como lo señalara usted, estas son, o el diputado Robles por su intermedio, competencias propias del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, pero el Ejecutivo tiene la mejor voluntad y disposición de que esto pueda materializarse como ley en esta administración, y de ahí las gestiones que había realizado con la Comisión de Hacienda para poder garantizar que esta semana pudiera ser despachado de ambas comisiones. En ese sentido, la solicitud a los parlamentarios que cualquiera de las dos alternativas que aquí se han planteado para objeto de viabilizar y cumplir ese objetivo se puedan concretar y así poder dar viabilidad al proyecto.
Pero, subsecretaria, está, disculpa, obviando la tramitación en segundo trámite en el Senado. No, por intermedio, señor presidente, nosotros asumimos que si hoy día pudiera ser, en cualquiera de las dos modalidades, digo, o hoy día ser despachado de educación y mañana visto en Hacienda, o la modalidad de sesiones conjuntas, supondría, digamos, habida cuenta de que este proyecto, a diferencia de otros que están para ser vistos en la sala, no tiene materias de ley orgánica constitucional, pudiera ser visto a lo mejor en la sala con acuerdo de los comités y no pidiendo las 24 horas de anticipación este mismo jueves, digamos, en la sala, y eso permitiera que en la sesión del martes se diera cuenta en el Senado y así la próxima semana poder tramitarlo en el Senado. Tenemos en consideración que el Senado, la Comisión de Educación del Senado tiene previsto despachar este sábado el proyecto de educación superior y hay un compromiso formal de la Comisión de Hacienda del Senado de verlo el próximo lunes 22 para pasar a sala. Por tanto, no habría si se logra hacer ese empalme, no habría una colisión en el sentido que compitan el proyecto de asistente a la educación con el de educación superior para tener un lugar en la Comisión de Educación, que sería la colisión que se produciría si es que no se cumpliera ese calendario previo. Con toda la fe que tengo, eso sí que me resulta difícil de creer. Con lo lento que es el Senado, sí, con lo lento que es el Senado, que nos ha logrado sacar 3 o 4 proyectos que le hemos enviado acá hace años. Bueno, pero cada uno se hace cargo de sus propias cosas nomás. Nosotros respondemos lo que hacemos en la Cámara. Distinguido, llegó nuestro ministro plenipotenciario. Papal. Le ofrezco la palabra para que nos alumbre. Fue al Vaticano. No sé si lo voy a poder alumbrar usted, presidente, pero si necesita piedra alumbre, busque con otro. La disposición del diputado Ortiz es la de dar todas las facilidades para que se pueda tratar en comisión conjunta, pero haciendo presente que no es una facultad de él, sino de la sala. Date. Bueno, resolvamos, por favor, porque ya están puestas las cartas, por decirlo de una manera clara. El escenario es, por favor. Presidente, que la secretaria vea el reglamento respecto si necesitamos unanimidad en la sala para hacer la sesión comisión conjunta o no. Porque si es así, dependemos mucho de la voluntad por un diputado que no lo dé y ahí nos retrasa todo. Sí. Mayoría, porque si no lo diría. Mayoría. Mayoría simple. Bien, entonces, a ver, que permítanme ¿cuál sería entonces el acuerdo? El acuerdo es suspender acá, esperar que se formalice el protocolo. O sea, ¿están las firmas ya? Por su intermedio, señor presidente, está suscrito por los asistentes una fórmula para efectos de dar las garantías de que todo no sea materia de fe como se planteaba previamente, es que se pueda leer el protocolo y que los parlamentarios integrantes de esta comisión también puedan conocerlo a cabalidad y en detalle, o suscribirlo también como si los tienen a bien, digamos, para efectos de cumplir la viabilización del proyecto. Diputado señor Morano. Sí, como muy bien señaló, entiendo que usted, no somos la única parte involucrada, los diputados y el Ejecutivo, también están las organizaciones y sus representantes, y a mí me parecería que no podríamos tomar una decisión sin que ellos den su visto bueno. Por favor, leamos el protocolo. Leamos, ¿no es cierto?, las firmas registradas y en función de eso tomamos una decisión. Son lo único que puedo hacer, no tengo más espacio. ¿Quiere que lo lea la secretaría? ¿Lo lee la propia subsecretaria? No, que la se lo lea porque lo conoce, va a ser más rápido. Subsecretaria.
Por su intermedio, señor presidente. Protocolo de acuerdo sobre indicaciones al proyecto de ley que establece un estatuto laboral para asistentes de la educación pública, boletín 11.536-04, 16 de enero de Disculpe, 2018. Se ha instruido ir a fotocopiarlo, ahí viene llegando, para que lo tengan ustedes. Distribúyanlo, por favor, a cada uno de los diputados y diputadas. ¿Procedo igual a la lectura o espero? En el marco de la discusión del proyecto de ley de estatuto laboral de los asistentes de la educación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo, a solicitud de la Comisión, reabrió un espacio de diálogo con el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, a objeto de abordar observaciones al referido proyecto en materias que no fueron previamente acordadas en la mesa de trabajo prelegislativo. Como resultado de este diálogo, el Gobierno y el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación han acordado incluir mejoras al actual proyecto de ley vía indicaciones, considerando nuevos beneficios para viabilizar su discusión legislativa en particular, de manera que ambas partes señalan que con este acuerdo, sumado al acta de cierre de la mesa de trabajo anterior, ya no quedan materias pendientes. Primero, consideraciones previas. Las partes dejan expresa constancia que el Estatuto Laboral de los Asistentes de la Educación tiene un objetivo de establecer la normativa necesaria para que estos trabajadores se inserten en la nueva institucionalidad de los servicios locales de educación pública como funcionarios públicos. Para lo anterior, se acuerda complementar el proyecto en trámite con normas remuneracionales que habían quedado pendientes en el acta de mesa de trabajo, así como clarificar otro tipo de materias. Dado que las nuevas normas remuneracionales significan un esfuerzo fiscal significativo en materia de recursos, las partes reconocen que es indispensable que ellas se apliquen de manera gradual. Segundo, aspectos a modificar en el artículo permanente del proyecto de ley. 1. Aplicación a los asistentes de la educación de los montos de remuneración bruta mínima establecida en el artículo 21 de la ley 19.429. A los asistentes de la educación que tengan una jornada semanal ordinaria de trabajo de 44 horas cronológicas para un mismo empleador que se desempeñe en establecimientos educacionales cuyo sostenedor sea un servicio local de educación y se encuentren regidos por el decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación, como también aquellos regidos por el decreto ley número 3166 de 1980, se le aplicarán los montos de las remuneraciones brutas mínimas según corresponde al respectivo estamento establecido en el artículo 21 de la ley 19.429. Les recuerdo que los montos yo los di la semana pasada, para quienes no lo recuerdan. Para los técnicos, el monto vigente en pesos de 2018 es de 437.601, para los administrativos 411.369 y para los auxiliares 369.636. ¿Perdón? Que echo de menos a los profesionales. No tiene, perdón, por su intermedio, presidente, los profesionales en la administración central y acá no tienen ingresos mínimos. Están, la mayoría de ellos, por su intermedio, presidente, están por sobre eso. Por tanto, o sea, nosotros no estamos, por su intermedio, presidente, nosotros no estamos anclando la norma general que hay en materia de ingresos mínimos, como ustedes saben. Los asistentes de la educación no estaban regidos por esta norma. Hace 2 años en la ley de reajuste se innovó por primera vez estableciendo una bonificación especial para compensar el que no estuvieran, que era de carácter, que tenía un monto de 26.000 y algo pesos, digamos, para sustituir el tema de la inclusión de los mínimos. Por esta ley se satisface esa aspiración de que queden, digamos, sujetos a los ingresos mínimos en las mismas normas generales del resto de la administración que contempla esos 3 estamentos para dichos efectos. Continúo con la lectura. Por lo tanto, ninguno de los trabajadores recibirá una remuneración bruta mensual inferior al mínimo legal establecido en su respectivo estamento, entendiéndose por aquí en la categoría técnica, administrativa y auxiliar establecidas en el proyecto de ley. Para efecto lo anterior, se entenderá por remuneración bruta aquella de cargo del sostenedor y el componente base del bono de desempeño laboral contenido en el mensaje número 321-365 de Su Excelencia de la Presidenta de la República, con el que se inicia el proyecto de ley que establece un estatuto laboral para los asistentes de la educación pública. Para aquellos casos en que la autoridad facultada contrate personal asistente de la educación por menos de 44 horas cronológicas semanales, la remuneración bruta mínima será aquella proporcional al tiempo trabajado para su estamento respectivo. A los asistentes de la educación que les sean aplicables los mínimos regulados por la presente cápita, no les será aplicable el bono contemplado en el artículo 59 de la ley 20.883, que era la bonificación compensatoria que yo hablaba recientemente. 2. Otorgamiento de nueva asignación de experiencia. A los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales cuyo sostenedor sea un servicio local de educación y se encuentren regidos por el decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación, como también aquellos regidos por el decreto ley 3166 de 1980, se les otorgará una asignación de experiencia medida en bienios,
cuyo porcentaje será un 2% con un tope de 15 bienios. Para estos efectos, se computará la antigüedad mantenida con un mismo sostenedor, usando como base de cálculo la remuneración bruta mínima establecida para los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares del artículo 21 de la Ley 19.429, mientras que para el estamento profesional se utilizará el valor correspondiente a 3,5 veces del sueldo base del grado 23 del estamento profesional de la escala única de sueldo vigente. Esta asignación se otorgará también a los trabajadores pertenecientes a los estamentos de técnicos, administrativos y auxiliares de los establecimientos beneficiados vía transferencia de fondos, BTF de la JUNJI, administrados por un servicio local de educación en las mismas condiciones señaladas en los párrafos anteriores. En los casos de otorgamiento de remuneraciones, de mejoramiento de las remuneraciones del trabajador distinto al reajuste general, los bienios se comenzarán a computar nuevamente desde la fecha de dicho mejoramiento. El asistente que tenga una mejora en su remuneración bruta tendrá derecho en todo caso a una renta no inferior a aquella que tenía producto de la suma entre aquella remuneración bruta previa al incremento de la asignación de experiencia que estuviera percibiendo. Para este efecto se le reconocerá en su nueva remuneración aquella asignación de experiencia que le asegure dicha renta. Si la nueva remuneración producto de la mejora antes señalada fuera equivalente o superior a la renta que asegura el párrafo anterior, se percibirá sin asignación de experiencia. Otras materias. A. Se establecerá el 1 de octubre como Día Nacional del Asistente de la Educación. B. Se precisará que en caso que el director del establecimiento educacional encomiende a uno o más asistentes de la educación labores determinadas, distintas a las estipuladas en el contrato, estas deberán referirse exclusivamente a funciones propias del servicio educacional. C. Al cabo de 12 meses de publicar la ley, el Ejecutivo se compromete a realizar un estudio sobre la pertinencia y viabilidad de aplicar la asignación de zona a los asistentes de la educación que sean traspasados a los servicios locales de educación y a aquellos regidos por el Decreto Ley 3.166 de 1980. 3. Aspectos a modificar en el articulado transitorio del proyecto de ley. 1. Normas sobre categorías, funciones, formación, jornada de trabajo y colación. Estarán en vigencia al 1 de enero del año siguiente a la fecha de publicación de la ley. 2. Normas sobre feriado legal. Entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a la fecha de publicación de la ley. 3. Aplicación a los asistentes de la educación que se indican la remuneración bruta mínima establecida en el artículo 21 de la ley 19.429. A partir de la fecha del traspaso del servicio educacional al respectivo servicio local de educación, los asistentes de la educación que sean traspasados a este y que se desempeñaban en establecimientos municipales regidos por el decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación, recibirán una asignación mensual equivalente a la diferencia entre su remuneración bruta y aquella establecida en el artículo 21 de la ley 19.429, según corresponda, la que irá disminuyendo a la medida que la remuneración bruta mensual del asistente se incremente por cualquier causa. Para efecto de lo anterior, la remuneración bruta estará compuesta por aquella a cargo del sostenedor y el componente base del bono de desempeño laboral contenido en el mensaje número 321-365 de Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que se inicia el proyecto de ley que establece un estatuto laboral para los asistentes de la educación pública. A los asistentes de la educación regidos por el Decreto Ley 3.166 de 1980, lo establecido en el presente numeral será aplicable a partir del momento en que los establecimientos educacionales pertinentes sean traspasados al servicio local de educación correspondiente a su territorio. Los asistentes de la educación, a la fecha del traspaso del establecimiento educacional al respectivo servicio local de educación, tendrán que encontrarse clasificados en la categoría auxiliar administrativo y técnicos contemplada en el proyecto de ley para tener derecho a esta asignación siempre que reúnan los demás requisitos antes señalados. La percepción de la presente asignación compensatoria será incompatible con el bono contemplado en el artículo 59 de la Ley 20.883. 4. Otorgamiento de la nueva asignación de experiencia. A los asistentes de la educación, una vez que sean traspasados a los servicios locales de educación y que se desempeñen en establecimientos municipales regidos por el decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación, se le otorgará la asignación de experiencia señalada en el punto 2.2 del presente acuerdo. Para estos efectos se computará la antigüedad acumulada como asistente de la educación con el mismo sostenedor que tenía previo al traspaso al servicio local de educación. También se otorgará la asignación de experiencia a los asistentes de la educación regidos por el decreto ley número 3.166 de 1980, desde que los establecimientos educacionales correspondientes a su territorio sean traspasados al servicio local de educación. Para estos efectos se computará la antigüedad acumulada como asistente de la educación con el mismo administrador que tenían previo ante dicho traspaso del servicio local de educación. Además, se otorgará la asignación de experiencia a los asistentes de la educación pertenecientes a los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares, los establecimientos financiados vía transferencia de fondos, BTF desde JUNJI, administrados por los municipios una vez que sean traspasados a los servicios locales de educación. Para estos efectos, se computará la antigüedad acumulada como asistente de la educación con el mismo sostenedor que tenía previo al traspaso del servicio local de educación. La asignación de experiencia para los trabajadores señalados en este numeral se regirá por lo indicado en el punto 2.2.
Causales de término de la relación laboral. En cuanto a las causales de término del contrato, desde el 1 de enero del año siguiente a la de la fijación del PADEM, que se establezca después de la publicación de la ley, dejará de aplicarse la causal de necesidad de la empresa, siendo reemplazada por la de los cambios y ajustes y redistribución que se efectúe en la dotación de asistente de la ocasión, tanto en el tamaño, composición y redistribución. Sin perjuicio de lo anterior, continuarán aplicándose las demás causales de término del contrato que rijan a los asistentes de la educación. Los abajo firmantes dejan constancia de este acuerdo que el Ejecutivo traducirá en indicaciones al proyecto de ley. Han suscrito el presente acuerdo por su intermedio presidente Miguel Ángel Araneda Arriagada, presidente de la CONFUSEN y CONAET. Arturo Escarejo Paso, presidente de la CONFEMUCH, vicepresidente de la CONAET. Pedro Acevedo Milla, presidente de la FEMFUNEM, secretario de actas de la CONAET. Fabián Larraín, presidente de la FETECH. Lavín, leí Larraín, perdón. Carla, chuta que estoy ciega. Carla Arabia Fuente Alba, presidenta del Colegio Nacional de Psicopedagogos. Presidenta del Directorio Nacional del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile. Miguel Castro Zamora, presidente del ¿qué dice ahí? Frente Chile, Finanzas CONAET. Y Luis González Carrasco, secretario general de la CONAET. ¿Puras mujeres? No, pues. Está la señora Carla Arabia, por su intermedio presidente. Para que nuestra ministra de Fe certifique que esas son firmas fieles pero y el original están ahí con su nombre. Podemos pasar lista. Muy bien. No estaban en la mesa, difícilmente. Muy bien. Muy bien. Nada, no puede certificar nada si yo quería darle una seriedad conociendo a los asesores del Ejecutivo. Bueno, diga, diputada Vallejos había solicitado la palabra. Una duda sobre si han habido avances con las trabajadoras BTF en relación a una serie de medidas que se plantearon a propósito de las semanas de capacitación, de modificación a decreto. Entiendo que han habido conversaciones en ese ámbito. Me gustaría que, o sea, de ser así, que se explicitaran por parte del Ejecutivo. Porque además habían planteamientos sobre explicitar su incorporación en varios artículos que no estaban suficientemente claros, como el artículo 3. ¿Pero esto es materia de este protocolo, este acuerdo, o son más bien temas relacionados con la educación parvularia, como es, ¿no es cierto? Ya, no, que quiero precisar lo que está consultando, diputada. Está aquí, afortunadamente, la subsecretaria de Educación Parvularia, así que supongo que ella está en mejores condiciones que nadie para responder. Por favor, le ofrezco la palabra. Bien, por su intermedio, señor presidente. ¿Se escucha? ¿Estoy bien o no? Sí. Ahora la apagó. Las asociaciones, algunas de las asociaciones han planteado algunas situaciones problemáticas que se han venido presentando durante la regularización de la situación de las trabajadoras vía transferencia de fondos. Se presentaron los 4 temáticas respecto a mejorar ciertas condiciones, las cuales la verdad es que no están vinculadas a este proyecto, pero nosotros hemos tenido reuniones donde nosotros nos comprometimos a dar viabilidad de solucionar estas situaciones que se fueron presentando por una vía que es bien conocida y que es mejorar el decreto 67 que regula el traspaso de recursos de la JUNJI hacia las vías de transferencia de fondos. Entonces, bajo eso, nosotros hemos ya tenido conversaciones con algunas dirigentes de manera, insisto, de poder viabilizar soluciones para regular aquellas condiciones que hoy día están afectando las condiciones laborales de las trabajadoras. Eso es. Muchas gracias.
Gracias, subsecretaria. El diputado señor Belolio me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Yo, muy breve, porque he sabido por parte de algunos dirigentes de las corporaciones municipales que ellos tienen muchas dudas con respecto al protocolo, particularmente con lo que les toca a ellos. Es bastante evidente que las corporaciones tienen una problemática que difiere de los departamentos de educación municipal por razones obvias. Digamos, ellos venían de un sistema con negociación colectiva y otros que les permitió en la mayor parte de las veces conseguir beneficios por encima de lo que tienen otros municipios. Y así como nosotros hicimos en Nueva Educación Pública, tiene que garantizarse que los derechos adquiridos por ellos no sean perdidos ni se retroceda en esa materia. Y por supuesto, cuando hablamos de los derechos adquiridos, en la parte quizás la menos problemática o la que es más fácil de poder equiparar tiene que ver con el salario. No es que sea sencillo, pero es quizás la más sencilla porque es mucho más... ya se sabe exactamente cuánto es, cuánto cuesta, cómo se puede lograr, etcétera. Pero existen otros tipos de beneficios que han sido ganados por ello en estas negociaciones colectivas. Y mi duda es cómo quedan entonces incorporadas las corporaciones en el protocolo o con el protocolo. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se va a mantener la gradualidad cuando vayan entrando las corporaciones a los servicios locales, pero de qué medida se va a asegurar que no se pierdan esos derechos adquiridos por parte de ellos. Gracias. Para complejizar un poquito más el tema, yo también quiero consultar. Nosotros entendemos que en las conversaciones entre ustedes se han establecido, hasta donde yo entendía, 5 categorías de asistentes de educación. No solo auxiliares, administrativos y técnicos, sino que hoy día la realidad es que están bajo la acepción de asistente de la educación un conjunto de profesionales, ¿no es cierto?, que son los grandes aportes de la reforma, entre otras cosas, psicólogos, asistentes, contadores, ¿no es cierto?, fonoaudiólogos, psicopedagogas, etcétera. Y me preocupa y quiero consultar por qué razón se les omitió a la hora de la fijación de un tramo, cuando lo que yo había entendido es que íbamos a fijar tramos para cada una de las categorías, porque de esto se trata de evitar las arbitrariedades, pues es el sentido que tiene un estatuto. Y no entiendo por qué, entonces no... Me gustaría que se abordara esa consulta. La diputada Girardi, siempre para tratar de ir encontrando soluciones. Bastante más que la suya, presidente. Aquí yo tengo un cuadrito que se entregó en una de las comisiones que establece estamentos: profesional, técnico superior, técnico medio, administrativo, auxiliar. ¿Y dónde están las rentas mínimas? Exacto. Profesional son 518, 985, técnico superior 437, 601, técnico medio. O sea, técnico medio y técnico superior tienen un solo tramo, que es la renta más baja, digamos, la que se establece como mínima. Después administrativo 411, 369, auxiliar 369, perdón, administrativo 411, 369 y auxiliar 369, 636. Esto fue entregado en una de las sesiones, ¿no? Por lo tanto, sí sorprende de que hayan quedado fuera, ¿no? Tú señalabas, Macarena, que solo eran técnico superior, o sea, técnico, administrativo y auxiliar, ¿no? Exacto, 3. De hecho, el proyecto en varias ocasiones habla de los técnicos y no hace la distinción entre los medio y superior, ¿no? Salvo en un artículo, ¿no? En el proyecto. ¿Ya? Pero cuando uno iba a esta tabla, como que efectivamente estaba asumido de que iba a haber esta diferenciación entre los técnicos de nivel superior y los técnicos medios. Y lo otro, un poco lo que plantea el diputado Belolio, se entiende que las negociaciones colectivas, ¿no? Uno las alcanza y tienen la duración que tiene hasta la próxima negociación. Entonces, cuando se acaba la negociación colectiva, ¿no? Y si no hay más negociación colectiva, quiere decir que uno vuelve a foja cero.
porque habría que renovar. En cada negociación colectiva uno renueva lo anterior y logra nuevas cosas, ¿no? Entonces, en jerga sindical es el piso. Mi pregunta es cómo, o sea, ¿cuál va a ser la modalidad? O sea, que nosotros vamos, si se elimina la negociación colectiva, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Es que debiera, desde mi perspectiva, asumirse todo lo que ya está logrado. Uno no debiera volver a foja cero, ¿no? Y eso a mí me gustaría que quedara muy explícito, porque en el fondo es, si yo ya no tengo negociación colectiva, quiere decir que no tengo la capacidad de renovar aquellas cosas que yo ya había logrado con mi empleador, ¿no? Si no voy a tener la oportunidad. Entonces, una de las cosas que yo lo había conversado con los dirigentes es que en la negociación colectiva, o sea, en el traspaso se reconozcan todos los derechos adquiridos, ¿no? Y que se vayan, se asuma para ese grupo y punto, ¿no? Y que después vaya a planilla suplementaria, como en algún minuto se planteó acá, o sea, lo que diferencia las rentas mínimas o de los demás, vaya a planilla suplementaria y se extingue cuando esas personas salen de la organización, pero que no se pierdan los derechos. Y eso nunca ha quedado completamente claro en estas reuniones, y a mí me gustaría que hoy día al menos quedara claro para poder tener una sola voz respecto a ese tema. ¿Quién aborda las interrogantes planteadas en nombre del Ejecutivo? La diputada, perdón, la subsecretaria de Educación Parvularia. No, mire, por su intermedio, señor presidente, yo quería solicitarle, si es posible, que pueda dar respuesta a la abogada que me acompaña y al asesor Nicolás Cataldo sobre de estas dos materias que se están planteando. Si es posible, ¿sí? Si me autoriza, ¿sí? Yo creo que la diputada está bien, o si la abogada está bien. Presidente, por su intermedio, en este punto hacer presente que en cuanto a derechos colectivos y en particular a los derechos adquiridos que emanan de los contratos colectivos, aquí también hubo un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo y nosotros compartimos, y es que se aplicaría el artículo 325 del Código del Trabajo, que regula la ultraactividad de los convenios colectivos, y es cuando termina su vigencia. La Dirección del Trabajo señaló que la pérdida del derecho a negociar es una de las causas determinales de vigencia, o sea, pero no significa que el contrato colectivo se extinga. Por lo tanto, se aplicaría lo que dispone este artículo, que lo voy a leer, que es ultraactividad de un instrumento colectivo. Extinguido el instrumento colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes de los respectivos trabajadores afectos, salvo las que se refieren a la reajustabilidad pactada tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios convenidos en dinero, los incrementos reales pactados, así como los derechos y obligaciones que solo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente, y los pactos sobre condiciones de trabajo. Entonces, lo que señaló la Dirección de Trabajo y lo que nosotros compartimos es que, terminada la vigencia de dichos convenios colectivos, en la parte que, de acuerdo al Código del Trabajo, se incorporan a los contratos individuales, van a incorporarse. Y lo que la ley expresamente excluye, que es la regla general de pasar a formar parte de los contratos individuales, se va a pasar a regir por las normas de este estatuto. El señor Cataldo, ¿que tiene algo más que agregar? Sí, señor presidente, por su intermedio, respecto a la siguiente interrogante que se planteó por parte de la comisión, que tiene que ver con los pisos y particularmente respecto a la situación de estamento de profesionales, señalar lo siguiente. No hemos señalado en ningún momento que el estamento profesional no sea un estamento que exista en el marco de este estatuto. Todo lo contrario, efectivamente el estatuto los contempla, los considera, los reconoce como tales. Lo que sí hemos señalado, y esto fue parte de la discusión que tuvimos con el gremio en su minuto, y fue algo que hemos explicado y explicitado en esta comisión desde que presentamos hasta ahora, es que efectivamente había cuenta los salarios y los pisos propuestos. El estamento profesional, tal como ocurre en el resto del sector público, no posee un piso mínimo. Eso no quiere decir que lo que estamos fijando como pisos para los demás estamentos tenga que reconocerse como techo. Estamos hablando de que eso es un piso. Ya, en el caso, de hecho, de poner un piso,
nosotros estaríamos generando un efecto que consideramos que podría ser incluso perjudicial, que es incentivar a que la contratación de los profesionales se haga sobre el piso y no sobre los valores de los salarios que están hoy día teniendo en el sector. Ergo, lo que nosotros hemos planteado y propuesto es que en homologación a cómo está hoy día considerado en el sector público, es decir, el estamento profesional no tiene un piso mínimo como estamento que esté fijado por ley, y habida cuenta además de la realidad del sector, y que lo que queremos efectivamente es que no se desincentive finalmente la contratación de profesionales con sueldos bajos, evidentemente, es que no existe ese piso, no existe como tal, ¿ya? Para efectos del cálculo de los bienios, de hecho, tal como leyó la subsecretaria de Hacienda, 3,5 veces. Efectivamente se fija un valor para efectos de poder efectuar el cálculo de los bienios, porque eso tendría que efectivamente estar anclado sobre una base, ¿no? Claro. Y es por eso que se entrega esa fórmula, 3,5 veces el grado 23, si no me equivoco, de la escala única de sueldo, ¿ya? Eso es respecto a la pregunta sobre los pisos, presidente, que fue formulada por usted. Gracias. Muchas gracias, el señor diputado don Jaime Belolio y luego don Juan Morano. Gracias, presidente. Entonces, solo para tener claro lo que se dice con respecto a la Dirección del Trabajo y los contratos colectivos. Entonces, esto implica que se mantienen los derechos adquiridos, que, llamémoslo así, en la nueva disposición, lo único que no rige es cómo se reajustan los salarios y cómo se reajustan los bonos y otros, ¿no? Entonces, me gustaría que, eso fue lo que yo entendí, pero me gustaría, lo que se ejerza colectivamente, está bien. Entonces, eso es lo que me interesa, que quede súper claro con respecto a lo que hoy tienen las corporaciones. Y segundo, pedirle que seamos expresos en esta ley, no solamente por el dictamen de la Dirección del Trabajo, sino que también sea texto de la ley. Porque existe un temor fundado en el caso de las corporaciones. Claro, podría haber otro dictamen en otro sentido, digamos. Entonces, me gustaría que esto quedara con certeza también en el proyecto de ley. Diputado señor Morano. Sí, yo tengo una inquietud respecto a la escala de remuneración del sector público. ¿Desde qué grado parten los profesionales? Yo entiendo que por lo que leo acá partirían del 23. Y entiendo que la definición no estaba por ese parámetro, sino que es distinta. Quisiera que alguien me pueda aclarar de qué grado van los auxiliares, los administrativos, los técnicos, los profesionales. Y además de la disquisición de técnico superior, lo que es la jurisprudencia, por lo menos dictada a través de la Contraloría General de la República, es que los técnicos de nivel superior son considerados profesionales, dado que la cantidad de horas que tienen o no cursadas, ¿no es cierto?, al momento de titularse. Aunque hayan sido técnicos, al egresar de una universidad como técnico profesional, con la cantidad de horas adecuada, no es que sean técnicos de nivel superior, sino que se les considera remuneracionalmente como profesional, con la misma asignación profesional. Vayan conversando. ¿Quién absorbe esa consulta bastante importante del diputado Morano? Y ahora le ofrezco la palabra al diputado señor Robles, que la ha solicitado. Sí, aquí. Presidente, yo quisiera pedirle, en base a dos elementos, que tomemos decisiones. La primera, el protocolo que aquí se nos presenta Disculpa, pero ¿por qué no terminamos con las consultas? Porque ahí ya tú estás en la etapa de las propuestas Pero déjame terminar. Pero por eso te digo que respondan a la consulta del diputado Morano. Que responda a la consulta del diputado Morano y de ahí tomo la palabra. Ya. No hay problema. No, es que yo quiero separar las cosas. Una son las consultas y la otra la propuesta de acción. ¿Ya? ¿La consulta del diputado Morano la tiene claro? Por su intermedio, señor presidente, una respuesta general, sin perjuicio que después Rodrigo Caravantes, que me acompaña, pueda complementarla. Dos cosas respecto, complementando lo que decía Nicolás, y en alusión al documento que señalaba la diputada Girardi por su intermedio, presidente. Efectivamente, nosotros la semana pasada entregamos un documento en el cual, a petición de la propia comisión, había comprometido el subdirector de Racionalización y Función Pública, Jorge Rodríguez, que cuantificáramos cuáles habían sido las peticiones formuladas por los asistentes de la educación. En ese entendido, estos son los números, digamos, que habían solicitado los asistentes y el cuadro comparativo, y tal como decía Nicolás, la referencia al estatuto profesional es solo, quiero aclararlo porque es la cuantificación de la petición que se había hecho y no lo que concordamos con ellos.
nosotros concordamos, y tal como lo dice el una encabezado, simulación. exactamente, por su intermedio presidente, al resto de los miembros de la comisión, en el sentido de cuantificar cuál era el petitorio, que es distinto a lo que hemos acordado. Nosotros anclamos nuestra negociación y el protocolo que hemos suscrito a hacer un espejo del artículo 21 de la ley 19.429, que establece los ingresos mínimos para la Administración Central del Estado, y la referencia al estamento profesional, tal como se señaló también, es para el solo efecto del cálculo de los bienios. Respecto al tema de las escalas, nosotros acá no estamos trabajando con una escala de sueldos, estamos estableciendo solo ingresos mínimos para determinados estamentos, por tanto no es replicable el tema de las escalas. Además, ustedes saben que cada servicio público no necesariamente tiene la distribución de los estamentos en función de los requisitos que se establezcan, hay homogeneidad respecto a qué estamentos van de grado a grado. Complementando la pregunta que hacía por su intermedio el diputado Belolio respecto al tema de la explicitación respecto a la aplicación del artículo 325, que fue recientemente legislado en lo que se ha llamado la reforma laboral, el piso de la negociación, está a nuestro juicio recogido en el artículo 4º, inciso 2, toda vez que establece que en lo no previsto, regulado expresamente en este estatuto, se aplica como norma supletoria del Código del Trabajo. Por tanto, nosotros entendemos que hay plena aplicabilidad de ese artículo por su intermedio, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Ahora sí, señor Robles, por favor le ruego que pongamos mucha atención a la proposición porque ya tenemos que tomar decisiones. Sí, presidente, mire, lo que pasa es que teniendo claro de que los dirigentes, prácticamente todos, ¿no?, por las firmas que escuché, están todos representados y el Ejecutivo ha logrado acuerdo en términos de las indicaciones, entendiendo de que nos queda menos de una hora para poder resolver y entendiendo de que hay acuerdo para que la Comisión de Educación sesione junto con la Comisión de Hacienda, yo le plantearía de que hiciéramos eso, que sesionáramos junto a Hacienda y Educación mañana con las indicaciones presentadas, cosa de votarlas y votar todo lo que haya que votar. Porque de otra manera, hasta el minuto hemos estado escuchándonos, ¿verdad? Y no hemos estado resolviendo en relación de que ya hay acuerdos. Y más aún, porque se ha producido el milagro de que la derecha ha planteado también de que está de acuerdo que se vote y que salga de la Cámara de Diputados este proyecto con los acuerdos presentados por el Ejecutivo. Por lo tanto, a mí me parece que hay piso suficiente para poder así resolverlo. Y estando, ¿no, verdad?, la posibilidad de que las dos comisiones sesionen en conjunto, yo creo que esa es la forma más rápida y más efectiva de poder resolver lo que hoy día nos convoca. Gracias, presidente. Señor Morano, por favor. Sí, lo que pasa es que, entendiendo que, si no se da por cierto, del documento que nos presentaron, que este no tiene las firmas, ¿no?, me aparece una contradicción entre el párrafo tercero de la segunda hoja, numeral 2, y el cuarto, el punto cuarto, y el otorgamiento de nueva asignación, con lo allí señalado quién impetra, porque por un lado dice que las personas podrán computar los bienios a partir del último reajuste de remuneraciones distinto al reajuste general, vale decir los que negocian colectivamente. Si negociaron el año pasado y tuvieron reajuste, no tienen ningún bienio, con lo que dice en el punto cuarto, que señala que es desde que fueron contratados. Entonces, quiero que se me aclare cuál de los dos criterios prevalece en ese caso. No, pero es que si... Subsecretaria. Por su intermedio, señor presidente, si interpreto bien al diputado Morano, a nuestro juicio no habría una contradicción, porque en definitiva la norma que él lee en el párrafo tercero es la norma en régimen, es decir, una vez que ya los asistentes de la educación son funcionarios públicos traspasados a los servicios locales de educación, y la norma siguiente es para efectos del cómputo inicial que se le van a considerar los años de su servicio de origen. Sí, lo invito a leer más cuidadosamente. Ok, para la historia fidedigna de la ley. Muy bien. La propuesta del señor Robles, a mí me interrumpieron, así que sinceramente no la escuché. No la escuché, me interrumpió un colega que venía con otra materia importante.
Por favor. Puede hablar la UDI, que es lo mismo. No, es que yo tengo que... No, de verdad yo te pido disculpas, sinceramente, pero ustedes vieron que objetivamente repito, no hay problema. me distrajo Dado que hay acuerdo, para saber cómo conduzco el... presidente, dado que hay acuerdo, y también hay acuerdo con la derecha, ¿por qué no convoca mañana a Comisión Conjunta, Hacienda y Educación y votamos todo el proyecto, porque ahí van a estar las indicaciones? Porque si no, de otra forma... No. Eso yo no lo puedo hacer, no tengo facultades para ello. Lo único que podemos hacer es solicitar que se dado a la sala que nos autorice una comisión conjunta, que yo creo que es fundamental que para eso estén las indicaciones del Ejecutivo en forma y fondo, digamos, presentadas. ¿Ya? Y eso, perfecto. Yo no tengo ningún problema, es que además tomamos el acuerdo y solicitamos al tiro de inmediato a nuestra secretaría que oficie al presidente de la Cámara. Subsecretaria. Por su intermedio, señor presidente. Disculpe, pero voy a escuchar a la subsecretaria. Por su intermedio, señor presidente, ratificar el compromiso del Ejecutivo de que estarán las indicaciones para el día de mañana y consultar por su intermedio si el acuerdo sería haciendo la solicitud a la sala y mediando la autorización que esto operara en el horario de funcionamiento de la Comisión de Hacienda, que es de 3 a 5 de la tarde. Bueno, esos son los términos. A ver, ayudemos a tomar una decisión. No, con calma. Yo ya voy primero a que se formalice el acuerdo de esta comisión para los efectos de solicitar formalmente a la mesa la creación de una comisión conjunta. ¿Está ahí de acuerdo en eso? De acuerdo. Y hay instrucción entonces a la Secretaría para que se despache en el transcurso de esta tarde, a primera hora de mañana, la solicitud en cuestión. Diputada ¿El acuerdo, Vallejo. la solicitud a la sala independiente del horario en el que ingresen las indicaciones? Tienen que estar las Antes de la indicaciones. sesión de la comisión. No, lo pregunto porque... No, lo pregunto porque pueden haber gente que interprete de que si no está ingresada a las 10:30, la votación implica rechazo. Y yo quiero evitar eso. No, digo porque pueden haber interpretaciones odiosas del acuerdo. Diputada, primero que nada, encienda su teléfono porque... su micrófono. Claro. Es que no estaba grabando. Pero ya, entiendo que lo que usted plantea es la discusión respecto de aclarar si es que esta obligación del Ejecutivo dice relación con que las indicaciones estén aquí antes del inicio de la sesión general de la mañana. Disculpe, pero si me dejan, todavía no he podido. Todavía no hace la sinapsis. La segunda es que el compromiso sea que deben estar antes de la inicio de la presunta sesión conjunta que sería teóricamente en horas de la tarde de mañana miércoles. Eso. Al menos una hora antes ya. Presidente, por su intermedio, señalar que está el compromiso del Ejecutivo, pero que no estamos en condiciones de llegar a la sesión de la mañana y que el compromiso es justamente, como lo dice por su intermedio la diputada Vallejo, llegar para la sesión conjunta que está prevista a las 3 de la tarde. Sí, para que puedan tenerla a la vista, pero me refiero no a las 10 de la mañana al inicio de la sesión de sala. Ok, bien. ¿Están de acuerdo en eso? Tomado el acuerdo. A ver, yo por absoluta honestidad con ustedes, debo señalar que yo mañana no estoy, está su santidad en mi región, tengo feriado regional, quiero estar allí, ya tengo todos los permisos concedidos y por tanto, no es que para que no se entienda que me estoy escabullendo, yo no voy a estar. Muy bien, estimados colegas y colegas, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.